Eh, Hubo la oportunidad de que viniera a visitarnos este día porque hay una conferencia sobre Tesal en la Ciudad de México y entonces tomamos la ventaja de su visita para que nos viniera a platicar de su conocimiento que tiene sobre la tectónica salina de la sonda de Campeche. Así que, bueno, los dejo con ustedes para que nos platique sobre este tema. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la introducción. Ok, vamos a ver la cuenca de Campeche, que es una de las mayores cuencas de sal en el mundo, con muchos pocos datos de investigaciones en las aguas profundas. Tenemos 4 pozos solamente. Esta es la situación en comparación con los Estados Unidos 30 o 40 años atrás. Estamos en el inicio de la exploración de esta enorme cuenca de salina. Entonces es una época fantástica para ustedes, los jóvenes aquí, que tal vez en más de 10 años, cuando tenemos mucho más pozos perforados, varios de ustedes están ya trabajando en la cuenca de Campeche, porque es una cuenca con una expectativa muy grande en términos mundiales. Para mí, tal vez es la mejor cuenca en el mundo para exploración de petróleo hoy, que estoy hablando con mucha experiencia de cuencas en todo el mundo, trabajando 30 años con compañías de petróleo. Yo pienso personalmente, tenemos mucha suerte aquí en México y estamos en el inicio de la exploración de esta cuenca salina. Entonces es muy importante mundialmente esta cuenca. Esta primera diapositiva es el escenario general de las cuencas de sal. Tenemos la cuenca aquí que se llama Campeche, otras personas le llaman sureste, no importa. Es la cuenca principal que vamos a hablar de esto hoy. Y tenemos el conjugado de cuenca aquí del Golfo de México con Burgos y Perdido en el norte de México y el Golfo de México de los Estados Unidos. Todos los dos estaban juntos antes de la abertura del oceánico aquí. Y que tenemos la crosta oceánica en azul oscuro, que está bien delimitado con los datos nuevos de magnetometría y gravimetría. Tenemos datos recientes, los últimos 3-4 años, que muestran muy bien la zona de Mid-Ocean Ridge y las zonas de fracturas, de fallas transformantes, están muy bien delimitado ahora. Sin duda tenemos esta cuantía de abertura aquí, que es en la faja de 600 kilómetros de abertura. Y este está produzido con fallas transcorrentes aquí, ajudando para rotacionar contra el sentido relojio por 600 o hasta 800 kilómetros. Y Elisa está estudiando estas fallas aquí en la zona de Chiapas, donde esas grandes fallas estaban agindo durante el periodo Jurásico, cuando la crosta oceánica está formada, principalmente entre 145 hasta, no, un poco más, 165 hasta 130 más o menos. Entonces, 2 cuencas separados por crosta oceánica con rotación entre relojio. También estoy
mostrando el inicio de la abertura, estaba concentrado aquí en cuencas rifts de edad Triásico hasta Jurásico superior. Probablemente hay otras zonas de rift también en estas zonas aquí, mas están con un empilhamento de 10 kilómetros de sedimento más tarde arriba. Entonces no podemos imaginar con las imágenes sísmicas dónde son las cuencas profundas aquí. Pero podemos ver aquí cuencas con orientación nordeste-sudoeste, paralelo con el contacto de la cuenca de sal. Vamos a ver las estructuras individuales ahora de sal. Podemos ver que el sal aquí está presente, pero no hay muchos diapiros. El sal probablemente es solamente un 100 o 200 de espesor original. Entonces no es suficiente para producir los grandes cuerpos diapíricos. Y el sal va aprofundando aquí para talvez 3 ou 4 kilómetros de espesor original. Entonces en estas zonas donde el sal es más espeso, tenemos los grandes cuerpos subindo, produzindo domos de sal, penetrando para 10 kilómetros. El fondo de la cuenca está a 10 kilómetros embaixo del nivel del mar y los domos están creciendo 10 kilómetros de altura. Muy grande los domos de sal en esta cuenca. Una otra cosa mencionada sobre ese diapositivo es la edad del sal, de la sal. La sal, con los nuevos datos que tenemos, es bajoquiano. En México todo el mundo habla de caloviano, no es. Tenemos datos nuevos sobre isótopos de strontium que muestra claramente que la edad de la sal es 169 exactamente. Voy a mostrar con la próxima diapositiva por qué es con tanta precisión. Hay 3 o 4 trabajos siendo publicados en este año pasado y este año, en 2020, que muestra análisis de strontium 87, 86 y felizmente la curva de strontium es muy variable en esta zona donde el sal fue depositado. Hay un cambio muy grande en los isótopos de strontium en esa época de 160 hasta 180. Y todos los datos de la cuenca de los Estados Unidos y México están centrados aquí con estos índices de 70716, 70714, indicando una edad de 169. Estamos con una precisión muy alta sobre la edad de la sal. Lo importante aquí es que el sal está depositado muy rápidamente. Tal vez, quizás en menos que 1.000.000 de años, posiblemente solamente 400.000 años, todo el sal de 4 kilómetros de sal está depositado. Y esto es similar en el mundo entero, donde tenemos datos con una alta precisión sobre la duración de la deposición de sal, y muy rápidamente, así en tiempos geológicos, menos que 200.000 años para todo el sal del Mediterráneo, que es 2 kilómetros de espesura, solamente 200.000 años. Y pensamos la misma cosa aquí también. Entonces, estamos con un hoyo ya existente.
porque la deposición de 4 kilómetros de sal no puede ser una extensión tectónica creando un hoyo tan rápidamente. Tenemos que tener un hoyo ya existente y el sal está llenando un espesor de agua tal vez de 4 o 5 kilómetros de agua. Estamos hablando que todo el Golfo de México era un grande hoyo de 5 kilómetros de agua del mar que estava evaporado muy rápidamente en menos que un millón de años para producir la cuenca con 3 o 4 kilómetros de sal. Y el sal fue depositado al final de la fase de rifteamento. Sabemos esta edad de la sal caloviana, 69, recuerda, porque el base de sal está quase plano. Não há falhas afetando o base, quizás uma aqui, ou pequenitos aqui, mas as grandes falhas agindo para causar o rifteamento estão aqui por baixo do sal, no Jurássico e possivelmente Triássico. Esta pressão aqui não sabemos a idade. É totalmente desconhecido a idade desses sedimentos na secção sísmica, mas é muito importante a fase de extensão aqui, porque está causando um empilhamento de 6 km de sedimentos e possivelmente vulcânicos também. Penso que temos vulcânicos aqui nessa secção pressão, porque a magnitude do reflexo aqui é muito grande, amplitude grande e descontínuo. É mais caráter de vulcânicos em comparação com sedimentos. Sedimentos, temos este tipo de resposta. Reflejos muito contínuos, com mesma amplitude. Aqui é muito rota e descontínuo. Por isso, penso que é vulcânica. Então, essa é possivelmente uma plataforma carbonática aqui, possivelmente margas ou rocas madres para generação de petróleo aqui, não sabemos. Há poço que está penetrando essa parte superior, mas é confidencial da Pemex, que estava perfurado no ano passado. Outra coisa sobre essa secção é uma coisa que é importante para a história de México, que são as brechas Tamabra, produzidas pelo colapso da margem plataforma de calices aqui da Idade Cretácico, que estava rota por el Chicxulub. O grande impacto do meteorito ha causado um enorme colapso da margem continental e os blocos grandes de carbonatos deslizam hasta aqui dentro da cuenca e aqui estamos 150 quilômetros fora da costeira de Chicxulub. Então, grandes bloques deslizando para 150 quilômetros, pelo menos. Esse é o Chicxulub aqui, comunidade de 66 milhões de anos. Então, até agora, vimos o rifteamento triássico por debaixo do sal baixo-oceano. Depois, a abertura oceânica separando as duas cuencas de sal. E uma coisa muito importante, ao final do rifteamento também temos nossa roca madre muito rico em material orgânico, que é titoniano. Titoniano 152-145. E durante toda essa época, um empilhamento de sedimento ligando na cuenca, causando uma sobrecarga sobre o sal
la sal subindo, causada por diferencias de densidade, e crescendo esses domos de sal de 10 quilômetros de altura. Então, esse é o período de diapirismo aqui até hoje. Esses diapiros e os corpos de sal estavam afetados por dois eventos muito importantes durante o Paleogênico e o Miocênico. Está falhando uma Mexican Fold and Thrust Belt aqui, que está falhas e plegas de idade superior, Cretácico superior, 80 hasta 50 milhões de anos. Essa é a grande faixa da Sierra Madre, causando compressão na cuenca de Campeche. Essas datações é graças a Lisa e todos estudos echados sobre as falhas na parte onshore. Mas está afetando a cuenca offshore também, este evento de Mexican Fold and Thrust Belt. E este evento também é mais importante. A compressão miocênica na cuenca de Campeche é super importante e causa montanhas com domos de sal subindo 2-3 quilômetros no aire ou no fundo do mar, montanhas de sal causadas pela compressão miocênica. Esse evento estava muito importante onshore, mas menos importante no offshore. Está aqui, Weak Fold and Thrust Belt. Então, uma zonação dos tipos de corpos que temos na cuenca de Campeche. Estamos falando na parte mais somera, com a sal menos espesso, de diapiros isolados verticais, pero no centro da cuenca temos grandes glaciares de sal alóctono que está escapando no fundo do mar e escorregando para 50 quilômetros ao longo do fundo do mar, causando uma glaciação de sal que pode chegar hasta 4 quilômetros de espessor de sal alóctono, ok? Então, temos o sal original aqui, todo distribuído em toda a cuenca, sobe nos domos, chega ao fundo do mar e escapa no fundo do mar, escorregando para 50 quilômetros em todos os lados, causando grandes lâminas de sal alóctono arriba do sal autóctono. E vou mostrar estes corpos alóctonos em vários diapositivos depois. Mais ao norte, estamos com plegamentos e grandes cristas anticlinais de sal mais contínuo, causando este grande arqueamento aqui. Vou falar pouco mais sobre este padrão aqui de arqueamento, com alguns diapositivos depois também. Então, domos de sal verticais, grande espalhamento de sal alóctono e grandes anticlinais mais extenso no norte e em forma arqueada. Então, vamos falar do efeito da compressão do Mexican Fold and Thrust Belt. Primeiro, na Sierra Madre, estamos criando montanhas de 3 ou 4 mil metros de altitude hoje, talvez a 5 quilômetros no Paleocênico. E esta é a resposta na cuenca de sal. Estamos já com evidências de sal alóctono. Aqui está o sal autóctono do Baixo Oceano aqui. Está subindo em domos e espalhando no fundo do mar durante o Paleocénico,
cuando tenemos esa compresión. Entonces la compresión lateral está squeezando los domos de sal y exprimiendo el sal en el fondo del mar y está espalhando ya en el Paleocénico, creando grandes posibles trampas para petróleo aquí. Por debajo aquí, anticlinales muy grandes, aquí estos anticlinales, hace 10 kilómetros de comprimento de onda aquí. Puede tener 1 billón de barriles de petróleo aquí trapeado embajo de esas sales alóctonas. No hay pozos perforados en esta profundidad, en la cuenca. No sabemos lo que tenemos aquí. Todos los pozos perforados en esta región van hasta estos niveles aquí en el Miocénico. Y, tal vez tenemos 2 pozos perforando por debajo. No, mas 2 pozos no es nada. Necesitamos mucho más para saber la potencialidad aquí embajo de esas sales alóctonos paleogénicos. Y tengo mapeado esas sales más temprano en el paleogénico aquí, utilizando todas esas líneas sísmicas, ya publicado en muchos trabajos sobre trabajos hechos principalmente por Pemex y varios otros autores también. Tenemos muchos datos publicados. Y esta es la zona más afectada por espalhamento de sal alóctona durante el Paleocénico. Entonces, toda esa parte de la cuenca onshore, aquí es la línea de costera, Ciudad del Carmen, toda esa área es muy interesante para exploración de petróleo por bajo de estos espalhamentos de sal. Y no tenemos hasta ahora nada echado para procurar petróleo por debajo de esas sales alóctonas. Entonces, después la compresión paleogénica creando la Sierra Madre, tenemos la otra compresión que es la compresión miocénica, causando los acavalgamentos en la macizo de Chiapas, donde hay varias personas trabajando en esta región, en la universidad aquí. Y esta fase de compresión es causando estos grandes cuerpos de compresar. Y los cuellos aquí están muy estrechos ahora, con la compresión causando un fechamento del cuerpo original. Posiblemente era 4 kilómetros de ancho, ahora es solamente 200 metros, causado pela compresión y grandes cabezas formando. Grandes cabezas con pequeños cuellos aquí alimentando. Y esta sísmica hoy que estamos adquiriendo y procesando es fantástico. Podemos ver mucho más con los datos nuevos de los últimos 5 años, cómo están las formas exactas de los cuerpos de sal. Entonces voy a focalizar sobre esta parte aquí para ver la calidad de las imágenes. Las imágenes son fantásticas. Es posible ver reflejos de cuerpos verticales ahora. Estamos con una imagen fantástica, un overhang aquí, con la inclinación invertida. Estas cuencas, mini cuencas entre los domos de sal, están llenos de tubiditos areniscos y estamos perforando en estas zonas ahora para petróleo. Principalmente con las trampas aquí, selados contra el sal, es impermeable. Podemos tener una trampa contra el muro vertical de sal y los areniscos, reservas de petróleo aquí.
pero no hay exploración para trampas estratigráficas en las cuencas. Casi todos los pozos perforados por Pemex y las otras compañías ahora internacionales están perforando solamente las estructuras. Las estructuras anticlinales arriba del domo o ao longo de los flancos. Trampas estratigráficas en canales. Aquí hay indicaciones de reflejo irregulares. Estos son los canales que pueden ser grandes campos también. Entonces, para el futuro, este tipo de respuesta aquí puede ser un canal aquí lleno de reservas de petróleo aquí. Vamos a tener mucho más exploración por los pozos estratigráficos entre los mini cuencas y domos de sal. Y la próxima diapositiva va a mostrar cómo podemos llegar a un reflejo de un contacto vertical. Ese es un doble reflejo, que es llamado en inglés reverse time migration. Es un proceso donde podemos trazar la onda de son, que la ergon aquí es la explosión de aire compresado aquí, y la onda de sonar va reflejo aquí sobre esta camada, una fuerte reflexión aquí. La reflexión viene aquí. Hay un reflejo contra el muro de sal que va para la superficie hasta la geofón, donde es registrado la onda llegando. Este tipo de procesamiento muy complicado no era posible 5 años atrás. Es solamente en los últimos 5 años que podemos tener ordenadores con suficiente potencia de procesar los datos sísmicos, trazando olas de son como esta, sonora como esta. Entonces, el futuro es fantástico para ustedes ahora, porque es solamente 5 años atrás que tenemos imágenes saliendo del procesamiento como esto. El futuro es fantástico. Vamos a tener mucho más éxito con exploración con esa cualidad de sísmica. Esas son las montañas Sierra Madre embajo del fondo del mar ahora. Esas son de esa escala aquí 8 kilómetros. Entonces, cada plaga aquí está con una amplitud de media amplitud de 4 kilómetros aquí. Enormes estructuras que están talvez 2 pozos apurados aquí hasta ahora en la cuenca solamente. Hay centenas de estructuras como esto que están mostradas en las imágenes de sísmica ahora. Y solamente tenemos 1 o 2 de esas estructuras perforadas en la cuenca profunda. Infelizmente, el primero que estaba furado el año pasado, hay un pozo furando hoy por Shell. Este estaba furado por Petronas, una compañía de Malasia. Estaba seco porque pienso que hay mucho quebramiento, fallas llegando a la superficie aquí y el petróleo, el aceite estaba escapando de la reserva aquí hasta el fondo del mar. Hay mucho petróleo saliendo en el fondo del mar aquí y posiblemente está totalmente escapado de la reserva original que estaba trapeado por debajo. Entonces, ese es un problema con la cuenca que tiene bastante compresión que está continuando hasta hoy y está quebrando las trampas originales.
Entonces, es fantástico la sísmica ahora mostrando esa faixa de montañas enormes en el fondo del mar. Estas son con altitud de 800 metros aquí. Increíble la calidad de la sísmica que muestra ese grande acavalgamento aquí, con un empurrón aquí, que está con un detachment en el nivel de sal bajorskiano aquí, y este grande bloque de calizas mesozoicas está cavalgado 10 kilómetros arriba y llegando quasi hasta la superficie aquí, y todo rota y lixivado con circulación de fluidos, creando tal vez una grande reserva de petróleo. Es muy importante que tenemos circulación de fluidos causando cavernas y porosidad secundaria en las reservas de calizas, porque la porosidad y permeabilidad original de las calizas es muy poco. Necesitamos un retrabajamiento, fracturamiento y lixiviación con circulación de fluidos que está siendo producido aquí para crear una reserva de petróleo. En la Tierra, esa es una línea en la Tierra que todos los afloramientos están fantásticos en esta área aquí, pero en la superficie aquí es quasi plano, las plagas están subterradas con sedimentos recientes. Tenemos exactamente el mismo tipo de plegamento que tenemos aquí onshore, en esta parte costera aquí. Está lleno de corpos de sal siendo acavalgado y perforado con muchas reservas de aceite aquí ya descubiertos encima de todas estas anticlinales. También muestra que tenemos crecimiento durante el Paleogénico. Algunas de esas fases ya están agindo durante el orogénesis de Sierra de Madre y continuando durante el Miocénico también. Entonces, dos fases de movimiento sobre estos empurrones. El mayor campo de todos, tal vez el tercero mayor campo en el mundo, que es Cantarell. Eso muestra una sección sísmica de nuevo mostrando la importancia del quebramiento durante el Miocénico. Todas estas camadas cretácicas están quebradas por fallas pequeñas y hay una conformidad aquí que muestra que este acavalgamento durante el Miocénico con un deslizamiento de deslocación aquí de 15 kilómetros de translación, está produciendo una superficie de erosión que está lixiviando, causando porosidad secundaria. La porosidad secundaria es muy importante para Cantarell porque, de nuevo, porosidad y permeabilidad de las calizas es muy bajo para producir aceite sin esta fase de quebramiento después. Entonces, esa compresión miocénica muy importante para la exploración de petróleo. Otra cosa que es importante con la deformación miocénica es que todos los diapiros verticales ahora están cavalgados e inclinados para el norte con los empurrones que vienen del sur. Y podemos ver que cada vez que hay un acavalgamento, el sal está afinado por empurrones y cizallamiento. Originalmente,
cuellos estavam muito mais largos, agora ancho somente 200 metros aqui e grandes cabeças arriba. Estamos repetindo com este dibujo aqui, que mostra provavelmente domos originalmente como esta, com assimetria, com as calizes mesozoicas em bloco baixo aqui, bloco alto aqui, e bloco alto está com empurrão que vai arriba deste bloco baixo, e temos este cisalhamento da sal e estas cabeças espremidas no fundo do mar. E a produção da topografia no fundo do mar, estes são os novos dados de batimetria adquiridos por TGS, a cortesia de TGS, e estamos com uma imagem de toda a faixa montanhosa de escala de 150 km por 250 km aqui, que mostra essa zona norte da cuenca com a forma arqueada. É muito hermoso este arqueamento e as bordas estão falhadas aqui. Há uma falha rectilinear aqui. Infelizmente não tenho toda a imagem aqui, mas há uma falha aqui também. E as duas falhas estão causadas por fricção com o fluxo de sal mais rápido no centro, causando um movimento dextral a este lado, um movimento sinistral a este lado. Simplificação deste diagrama de batimetria mostra a ideia do movimento no sur, onshore, na faixa de Chiapas, empurrões que vai nordeste-sudoeste, com essa direção, com a subdução da placa aqui. Pero aqui, onde o sal é mais espessor maior, o movimento está virado para o norte e canalizado pelo próprio cuenca de sal. Então, aqui, há uma cuenca de sal mais espesso aqui, fino, delgado aqui, e troncamento aqui, o sal fluindo, causando esse arqueamento, e com o arco e flecha aqui, podemos calcular uma deslocação diferencial de pelo menos 45 quilômetros pelo norte. É muito hermoso este padrão de deformação, que mostra que toda a deformação é dúctil nesta grande escala. Apesar que temos acavalgamentos e falhamentos, o corpo inteiro está agindo de uma maneira, um fluxo dúctil, causando esse arqueamento. Este é um zoom sobre destes domos de sal chegando à superfície, que mostra a dissolução da sal e essa reflexão na água é brine, que é a água salina, que é mais denso, que está causando um reflexo dentro da coluna de água. E este acavalgamento aqui, de novo, com bloco de 12 km de carbonatos acavalgado por 10 km até a superfície aqui. E quando chegamos à superfície com esta topografia, é muito instável. Estamos causando essa grande topografia e causando deslizamentos e grandes avalanches de escombros causados. Imagem fantástica de novo. É possível baixar a luz aí para ver melhor. Detalhe aqui fantástico, as avalanches de blocos aqui. Podemos ver em uma escala de 10 km aqui. Este é um anticlinal de sal aqui, outro anticlinal aqui.
e as grandes anticlinadas com zonas de erosão. Essas são as capas de deslizamento aqui, uma aqui e aqui. E veja esta aqui, o avalanche de debris aqui, para 30 quilômetros de blocos aqui. Cada bloco é talvez até 50 metros os blocos. Incrível aqui, as avalanches aqui, colapso dos domos de sal. Outra aqui, causando uma avalanche, um grande debris flow aqui. Então, quando estamos mirando a secção sísmica, é um pouco confuso. Se há uma secção aqui, mostra um anticlinal aqui, com toda essa avalanche de debris, escombros aqui. Mas esses escombros vêm desta anticlinal aqui, não desta. Mas estão agora sobre o flanco desta. Então, essa é a mesma história com os tubiditos. Quando estamos explorando para os tubiditos vão chegar até uma crista de sal, um anticlinal como este, e desvia e vai caminhando paralelo com os anticlinais, para dezenas de quilômetros, ok? Podemos explorar todo ao longo dessa zona aqui, explorando para areniscas tubidíticas, e talvez os tubiditos venham desse ponto aqui, mas finalmente chega aqui 50 ou 100 quilômetros de distância de onde há a fonte original de sedimento. São muito grandes as distâncias de transporte. Estamos falando de centenas de quilômetros de movimento desses sedimentos, que começa aqui, começando aqui e chegando aqui 100 quilômetros dentro da cuenca, paralelo com os anticlinais. Então, essa é a ideia dessas zonas de compressão, causando deslizamentos e debris flows, e os debris flows empilhando contra os anticlinais de sal e controlado, escorregando paralelo com os anticlinais. Então, a prospectividade fantástica de todos esses carbonatos está aqui. Necessitamos quebramento dessas zonas aqui. Pero há um problema com muita dessa cuenca, que as rocas madres estão muito profundas. Estão, talvez, demasiado profundo para a geração de petróleo. Estamos já na ventana de gás, criando gás. E não queremos gás em águas profundas, não é econômico. Necessitamos azeite, que há muito mais valor. Pero o sal ajuda muito para isso. O sal, arriba desses carbonatos, mira essa imagem da qualidade aqui. Temos uma cuerpo de sal alóctono que é muito complicado aqui, pero os anticlinais e acabamentos estão aparecendo na imagem por debaixo. Essa sal causa um resfriamento da cuenca. É muito importante para resfriar a bacia, a cuenca. E vou mostrar por quê. Porque a sal é muito condutiva, térmica. A condutividade térmica da sal é muito importante. Vou passar estas aí e retornar. Estou falando demais. A condutividade de sal, 3 vezes mais que as silas aqui. As silas, há uma condutividade térmica de 2, sal 7. 3 vezes e médio mais condutividade, com temperaturas baixas. Então, quando estamos modelando a gradiente geotérmica numa cuenca de sedimentos e sal, essa gradiente geotérmica numa cuenca alienada de argilas normalmente é 25 graus por quilômetro.
atravesando sal, porque la sal es mucho más conductiva, es solamente 7 grados por kilómetro, el gradiente geotérmica. Entonces hay un kink aquí en la curva. Resultado es la temperatura de 20 grados más frío que si hay una cuenca sol llenada de argilas. Entonces, si el sal es mucho más espeso, como en este ejemplo, es un ejemplo como esto, sal aquí es 3 kilómetros. La temperatura aquí es 60 grados más frío que una cuenca con argilas. Entonces, la cuenca aquí es de 10 kilómetros de profundidad. La roca madre está con profundidad de 10 kilómetros abajo del nivel del mar. Normalmente el gradiente geotérmico va resultando en una temperatura arriba de 200 grados aquí. Pero es solamente 130 grados. Exactamente en la ventana de generación de petróleo. Entonces, esas noticias son muy buenas para la cuenca de Campeche. Estamos resfriando toda esa cuenca que está subterrado demasiado para generación de aceite. Y gracias a la presencia de sal, está en la ventana de producción de aceite. Y este que muestra un modelo matemático para el efecto de un grande cuerpo alóctono de sal aquí, que muestra que embaixo de este cuello alimentador aquí, el gradiente, no el gradiente, temperatura de 80 grados menor que el resto de la cuenca si estaba llenado con argilas. Entonces tenemos una oportunidad fantástica en la cuenca de Campeche para temperaturas en la ventana de aceite en toda la cuenca. Y para finalmente voy a hablar solamente de la última gran descubierta de petróleo casi 2 años atrás, ahora de Premier, para mostrar esa importancia del resfriamiento de la cuenca. Zama estaba la primera pozo exploratorio perforado por una compañía extranjera para 70 años en México y han descubierto con este primer furo 1,3 billones de barriles de petróleo. Estamos hablando de casi 100 billones de dólares de petróleo descubierto con este pozo aquí. 100 billones de dólares. Es muy importante para la economía de México, gracias a la presencia de sal. Y aquí el cuerpo de sal, el topo de sal está aquí. La imagen no está muy buena, pero el topo de sal está aquí y hay una sal alóctona aquí resfriando la roca madre. Aquí es el contacto de óleo, aceite y agua. Ese contacto horizontal donde los reflejos bajando amplitud, llegando de aceite en la agua aquí. Y si diseño el cuerpo de sal está aquí y la roca madre gerando petróleo está aquí abajo de la diapositiva, 10 kilómetros aquí por debajo, resfriado por el sal aquí. ¿Ok? Gracias a esto tenemos este fantástico campo de aceite en vez de gas. Buen momento para terminar. Preguntas, por favor.
Silencio. Sí. ¿Hay alguna pregunta? En la parte norte, zona de Campeche, hay unos campos que tienen la roca generadora más de 4 kilómetros. Y estos son maduros. Estas son rocas que están en un ambiente hipotérmico. Y si a esto le sumamos estas de Apirus, que además podrían estar todavía más fríos por debajo de esta sal, esto lo podemos extender hacia otras zonas, porque en este mapa donde muestra los diferentes zonas de Diapirus, coincide también con la parte... Vamos para el mapa. Sí. Esa, no, Sí. esta. Coincide precisamente con estas zonas estructurales de la cuenca de Comalcalco, del Alto de Acal, de la cuenca de Macuspana, y todavía hacia el norte se podría seguir explorando, sobre todo por esta nueva ventaja de tener zonas hipotérmicas a pesar de tener una columna de sedimentos muy alta, ¿no? Ajá. Creo No hay es un comentario, sí, no es sí, una creo pregunta. que Sí, sí, es muy elocuente sí. este tipo de cosas porque abre mayor posibilidad de la exploración. Sí, Gracias. sí. Muchas gracias por la excelente presentación y por su trabajo. Quisiera preguntarle, disculpe mi ignorancia, ¿en qué era geológica se formaron esos domos de sal? Ya estaba explicado, no sé si Sí. estaba Perdón. escuchando, que están creciendo todo el tiempo desde el Bajociano, 169 millones de años, ya está empezando a crecer y continuando hasta hoy, Ah, ok. para todo este periodo. Gracias. Sí. En una de las primeras figuras, que es muy interesante, una sección sísmica, que es una Vamos, anterior, esa, la anterior, hasta- sí. esa. Ahí vemos, bueno, se interpretan los volcánicos, una secuencia volcánica, luego aparecen unos sedimentos, esa bajo la sal, Sí, que, es aquí. que parece que Sí. podrían ser marinos, una Sí. plataforma, O, podría sí, ser, lacustrinos, podría sí. ser. Y luego tenemos la sal. Entonces, si la sal es bajociano, querría decir que en el pre-bajociano, entre el bajociano y los volcánicos, tuvimos un evento marino. No sé si es marino. Porque Puede pod- ser sí, lacustrino este. o lacustre. Lacustre, O es lacustre, posible. sí, porque Sí, sí. eso regionalmente no me Si checaba. miramos Sí. las secciones de Brasil, por Sí, ejemplo, como Brasil. es exactamente igual. Como Brasil, Y toda esa lacustre. secuencia es lacustre Sí. en Brasil, Ok, sí, porque con enormes cantidades sí, de se ve petróleo. así como plataforma, pero Sí. cuando haces geología regional, bueno, uno se Puede inclina ser por lacustre. carbonatos que Sí. lacústrica Lacustre. aquí, o marino. Sí, ¿de acuerdo? Imposible de Sí, es decidir. posible. Sí, Interesante eso. sí, Gracias. sí. Pero esa sección aquí es unos 2 o 3 kilómetros de espesor. Sí, Entonces es muy bueno la posibilidad de tener una roca madre, Sí. o lacustre lacustre. o marino aquí.
porque hay una paleotopografía aquí con esta plataforma si es carbonática, Sí. que muestra la lámina de agua es más que 1 kilómetro aquí. Sí, que es bueno para un ambiente anóxico. Anóxico. Sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Con este nuevo método de exploración que ustedes nos están platicando, ¿qué probabilidad hay o cuál es la probabilidad de que exista de que por cada pozo perforado salga productor? ¿O qué condiciones tienen que tener los domos para que todos salgan productores? Sí, es muy difícil para... si miramos la sección de Zama, es una buena pregunta que la última. Oh. Hay una indicación de aceite aquí que es la propia reflector. ¿Es reflector o reflejo? Aquí. Esas amplitudes muy grandes indican que la presencia de un fluido que es menos denso. Pero muchas veces no es posible ver esto. Los areniscas aquí, muy bien, calidad muy espeso, de 200 metros, porosidad de 30% y muy alta. Si hay una reserva menos poroso, que es menos espeso, no es invisible en la sísmica. Pero las personas van a perforar con menos indicación y tal vez no va a buscar, no va a tener un éxito. Na media mundial hay un suceso entre 5 y 10 pozos. Entonces, en muchos pozos secos, y cada pozo en ese ambiente aquí es menos caro, es solamente en 200 metros de agua, sería $50 millones. En las aguas profundas de 2.000 metros van a pagar $150 millones para un pozo. Entonces puede perforar 5 o 6 pozos, 150 millones cada uno, y todos secos, $1 billón fuera. Ese es el problema. Pero cuando tenemos un descubierto con 1 billón de barriles, hay una inversión de 150 millones para el pozo y va a generar $100 billones. Okay. Y por eso las compañías han hecho un éxito. Okay. Que es muy grande la inversión para el pozo, que es un suceso. Ok, muchas gracias. Bien, gracias por tu plática. Yo tengo una duda en la lámina del complejo Cantarell. Que hablaste Cantarell. sobre, ajá, la lámina del complejo Cantarell. Vamos. Donde hablabas de un efecto de diagénesis, pero no entendí si hablabas de un efecto de diagénesis en el Mioceno. Ok. Esa. Tú sabes mucho más que yo sobre ese asunto, sí. Sí, por eso era mi duda, ¿no? Porque tienes la cima del Cretácico y en la cima del Cretácico debe estar la brecha. Esa es la brecha aquí. Ah, ok. Sí. Porque sinalizado con los triángulos negros. Sí. Sí. Entonces es la brecha. Sí, Okay. esa es la brecha de Chicxulub, Okay. pero hay fracturamiento Sí. de todas esta columna aquí está produciendo aquí. Y ese es el fracturamiento que consideras del Mioceno, ¿no? Del Mioceno Sí, tardío. pienso que tal vez hay un movimiento más temprano,
pero la grande superficie de erosión muestra que la mayoría de este plegamiento está causado durante el Miocénico medio, porque el Miocénico medio estaba erodido. Gracias. Sí. Se presentó una sección, 2 láminas anteriores, norte-sur. Esta. Sí. Está al oeste de la carretera de Coatzacoalcos al Istmo, ¿verdad? Norte-sur. Sí. Estos núcleos de sal, color de rosa, ¿realmente es sal o está interpretado? Está interpretado. Es una interpretación. Sí. Ok. Que hay un grande problema de volumen aquí. Este descolamento pienso que está relativamente bien definido con la imagen aquí. Y si las plagas están levantando mucho arriba del descolamento, tenemos un material dúctil aquí. O es arcilla o sal. Bien, sí, ok. Sí. Podría ser arcilla, no sé. Pero es un material muy dúctil. Ok. Sí. Bueno, gracias. Sí. Yo nada más, aprovechando la diapositiva, entonces el límite con la intrusión granítica tendría que ser una falla, ¿no? Porque si no, de todas, no hay manera de controlar Sí, el colma. pienso, sí, ese es un granito, no es intrusivo ese granito, es probablemente una falla que está invertido. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Entre los domos de sal que llegan a la superficie, se generan como pequeñas cuencas. ¿Cuál es la tasa de subsidencia de esas pequeñas cuencas? Depende. En estas áreas aquí, en las aguas profundas, es probablemente 0.01 milímetros, es muy lento. Estamos hablando de 6 o 7 kilómetros de sedimento depositado na média en 150 millones de años. Pero en la área más cerca de la costera, estas áreas aquí, esta zona con la color naranja aquí, son cuencas mucho más rápido, deposición mucho más rápido. A 4 kilómetros de sedimento, espesor, depositado en 2 millones de años. ¿Okay? Entonces, esos son los famosos mini cuencas de Macuspana con Malcalco pescadores. Y estas son causadas por deslizamientos gravitacionales en conjunción con el sal está disuelto. Entonces hay una grande camada de sal de 4 kilómetros de espesor y muy rápidamente está disuelto, causando un grande hoyo y el hoyo está empilhado con 4 kilómetros de sedimento depositado en solamente 2 millones de años. Y coincidentemente hay una renovación de la zona de vulcanismo en Chiapas. Hay un arco nuevo de magmatismo que está datado 2,5 millones de años. Y pienso que asociado a este evento offshore, está asociado con este movimiento vertical causado por la renovación del vulcanismo en Chiapas. Gracias. Okay. Le agradecemos al doctor Davison y le hago entrega del diploma por parte del Instituto de Geología y bueno, pues le agradecemos mucho su
participación, que nos viniera a compartir esas fabulosas imágenes de pliegues y cabalgaduras en su suelo en particular. Muchas gracias. Los invito a pasar por esta puerta, hay café y galletitas de este lado, entonces si quieren, si tienen más preguntas para el doctor o si quieren platicar con él, tendrán oportunidad de hacerlo en esta pequeña recepción. Bueno, muchas gracias. Y puede guardar esta Sí, bueno, muchas gracias. Creo que sí está acá. Ay, Dios. ¿Preguntaste que hay una imagen? Ah, sí, es un mapa que sintetizó el doctor, que está sobre este